El título de la predicación del día de hoy es El amor de Dios a través de su gracia. El amor de Dios a través de su gracia. Hoy creo que debemos aprender a vivir bajo la gracia del Señor. Lo hemos dicho una y otra vez. Si tú te pudiste levantar el día de hoy, si pudiste abrir tus ojos, si pudiste caminar, los que hoy vienen desayunados, todo ha sido por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta a través de todo aquello que Dios nos da, nos otorga. Sin merecer nada, Él nos da todo. Amén. Sin merecer nada, Él nos da todo. Sin embargo, estamos luchando por no ser tan necios, tan desobedientes, tan rebeldes a los ojos de Dios. Vemos a través del Pentateuco cómo Israel realmente se negaba a obedecer a Dios de una manera genuina. Era contumaz, era rebelde, necio, incrédulo a la palabra de Dios. Y Dios siempre tuvo el cuidado de ser justamente esa luz, esa nube, ese fuego delante de Él para poderlo guiar, para poderlo llevar de su mano a la tierra prometida. Y Dios hace exactamente lo mismo. Hoy Dios nos lleva, nos está guiando justamente a ese lugar donde está Cristo. Pero en este caminar con Cristo nos hemos dado cuenta que somos todavía rebeldes y queremos hacer nuestra santa voluntad y no la voluntad de Dios. Pero gracias por la gracia de Dios que pone gente orando a nuestra vida. Gente que está intercediendo por ti y por mí todos los días. Y en la vida del pueblo de Israel no había excepción. Moisés era un intercesor de Dios para su pueblo. Moisés intercedió a Dios por un pueblo que era rebelde, que era orgulloso, soberbio, obstinado, mal agradecido, así como tú comprenderás. Los israelitas rompieron el pacto que habían hecho justamente entre ellos mismos, un pacto entre hombres. Y bien dijo mi hermana, nosotros no podemos hacer pactos con Dios. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque fallamos continuamente. Dios es un Dios perfecto y Él puede hacer todos los pactos hacia nosotros porque nunca va a fallar, nunca va a fallar. El amor de Dios se extiende a través de su misericordia. El amor de Dios se extiende a través de su misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos perdona aunque no lo merezcamos. Y dentro de este amor, a través de su gracia, vamos a ver varios aspectos importantes que me gustaría que fueras anotando uno tras otro para que tengas tu apunte completo y puedas entender justamente mejor el mensaje el día de mañana, el día de hoy, para tu vida. El primer aspecto es Dios ofrece un nuevo comienzo por su gracia. Dios ofrece un nuevo comienzo por su gracia. Muchas veces Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, de una segunda o tercera oportunidad. Y si tú me acompañas al libro de Deuteronomio, capítulo 10, vamos a leer los primeros versículos. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que labraste, y las pondrás en el arca. Que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová.
¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué le pidió Dios a Moisés y qué fue lo que hizo Moisés? ¿Y qué es lo que Dios te pide el día de hoy, esta mañana? Primeramente, dice que tenía aquel que buscar nuevamente 2 tablas de piedra como las primeras. Entonces, primeramente tienes que buscar a Dios. Y bien lo dijo mi hermano en la ofrenda del diezmo. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. No es una búsqueda secundaria ni terciaria o el lugar que tú le quieras dar. Dios demanda ser Él primero en todo. Primero en tu vida, primero en tu matrimonio, primero en tu familia, primero en tu trabajo, primero en tu escuela, primero en tu negocio, primero en tu empresa. Dios demanda ser Él primero en todo. Tenemos que aprender a perseverar y ser constantes en buscar el reino de Dios. Cuando Cristo vino a predicar y su predicación dijo, el reino de Dios se ha acercado. Él era el reino, Él se había acercado, Él había bajado justamente a la tierra y se hizo hombre. Y vino a buscar lo que estaba perdido. Luego entonces, si ya tenemos hoy el camino, si tenemos la verdad y la vida, que Él es, ¿por qué no entonces confías en buscarlo primeramente a Él? Imagínate lo que tuvo que hacer Moisés para conseguir justamente esas 2 tablas de piedra. No es que un monte de repente dé tablas de piedra y solamente escoges el tamaño, la forma, el grosor, no. Tuvo que haber subido a uno, a otro, a encontrar justamente las piedras para poderles darle justamente con cincel y martillo la forma que Dios estaba determinando. A lo mejor en nuestros tiempos tenemos las herramientas adecuadas, pero en el tiempo de Moisés tenía que usar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios para ver cómo poder hacer los cortes precisos para esas tablas. ¿Fue algo sencillo? Yo creo que no. ¿Le costó trabajo? Yo creo que sí. Y tal vez en el primer golpe de esa piedra a lo mejor rompía una y rompía la segunda y tenía que justamente llegar a hacer el punto de entregar esas 2 tablas que Dios le había pedido. Tu vida justamente se parece exactamente a lo mismo. Tal vez en el primer intento que tú haces no te salen las cosas. En tu primer intento, en tu matrimonio, en tu familia, contigo mismo, no salen las cosas bien. Pero tienes que seguirlo intentando y una y otra vez hasta que te salga. La gran diferencia al día de hoy es que tú tienes al Espíritu de Dios, tienes a Cristo mismo en tu vida. Y Él te da el poder y la fuerza para poder lograr justamente que a lo mejor a la primera tú lo logres. Eso es gracia. Dice que después de haber hallado esas piedras y de haberlas cincelado, de haberlas hecho como Dios le había mandado, dice que tenía que subir nuevamente ¿a dónde? Al monte. ¿Quién subía al monte? Cristo subía al monte. ¿Y qué hacía? Orar. Entonces esfuérzate a que esas oraciones lleguen a Dios. Creo que todos los días tenemos que subir al monte, tenemos que llegar y asegurarnos que nuestras oraciones no tengan estorbo para que Dios obre a través de ellas. Esfuérzate porque suban tus oraciones como olor fragante a Dios. Esfuérzate a través de una vida santa, a través de una vida que refleje a Cristo, una vida que le agrade a Dios, porque si no tus oraciones van a tener estorbo y no van a llegar a Dios. Dice en una parte de los evangelios, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿De quién están hablando? De Cristo. ¿Qué quería hacer Jesús? Solo la voluntad del Padre. ¿Tú quieres hacer la voluntad del Padre o quieres hacer tu voluntad?
Acompáñame a Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Subraya el pasaje, medita el pasaje y trata de llevar por obra. Es importante eso. Pide a Dios que te enseñe a hacer su voluntad. Pide a Dios que te enseñe a hacer las cosas que Él le complazcan, que Él quiere hacer a través de ti. Y ruega a Dios que a través del Espíritu que ya te dio de Él, te guíe a tierra de honestidad, de integridad, de rectitud. Es importante eso en nuestra vida como creyentes. Es la diferencia que marca justamente una persona hoy que sigue a Cristo y que realmente está esforzándose por agradar a Cristo. Si regresamos nuevamente a Deuteronomio, después de que sube Moisés, le pide hacer algo más. Dios, hazte un arca de madera. ¿Qué había en el arca de madera? La ley. Dentro del arca estaba la ley. Luego entonces, ¿qué significa? ¿Qué está dentro de ti? Está Cristo, está Dios, está el Espíritu Santo, está la Divina Trinidad en tu vida. Luego entonces, si está Dios en tu vida, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa bendición que tienes hoy? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no sigues avanzando? ¿Por qué sigues anclado en el orgullo, en la soberbia, en la flojera, en la pereza? ¿Por qué sigues ahí si tienes a Dios en tu vida? ¿Por qué sigues ahí? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, amados. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tú me acompañas nuevamente al versículo 4, dice, y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos. En el libro de Hebreos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. Eso fue lo que dijo el autor de Hebreos. Dios ya escribió justamente su palabra, su ley, sus normas, todo ya está escrito en nuestro corazón y está escrito en nuestra mente a través del Espíritu Santo. Versículo 8. En aquel tiempo, estamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, y en aquel tiempo partió Jehová la tribu de Leví. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. De las 12 tribus, ¿cuántas apartó Dios? Una. Segundo aspecto, Dios apartó un remanente para su gracia. Dios apartó un remanente para su gracia. ¿Qué es un remanente? Es un resto. Es un grupo pequeño del universo de los congregantes que se mantienen fieles a los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo, buscando siempre glorificar a Dios y a Jesucristo. Si antes Dios había apartado a la tribu de Leví para servirle, hoy la pregunta es, ¿cuál es ese remanente en nuestros días? ¿Quién es? Su iglesia. ¿O viene por todos? ¿Viene por todos los seres humanos de esta tierra? ¿Viene Cristo? No, ¿viene por quién? Por un remanente.
por su iglesia. ¿Cuáles son las características de esa iglesia, de ese remanente? Tiene que ser fiel. Tiene que ser perseverante en buscar las cosas de Dios. Tiene que entregarse de manera continua, sin reservas. Ese remanente está dispuesto a servirle a Dios en todo momento. Ese remanente está dispuesto a servirle a Dios en todo momento. La característica que tenía la tribu de Leví es que no hacía otra cosa que servirle a Dios. Y todas las demás tribus, las 11 tribus, mantenían las necesidades de esta tribu. Y justamente es lo que hace la iglesia hoy en día. La iglesia hoy la que provee justamente el sostenimiento de las cosas de Dios. ¿Este lugar de quién es? Hoy la persona que está frente a ustedes ha sido llamado por Dios para servirle a Él a través de ustedes. Y la misma iglesia está sirviendo justamente a Dios a través del sostenimiento de esta persona, que es el pastor. Si tú me acompañas, el versículo 9 del capítulo 10 de Deuteronomio dice: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Tercer aspecto: Dios hace una llamada a la congregación por su gracia. Dios hace una llamada, o un llamado, a la congregación por su gracia. Versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ponle tu nombre. ¿Qué está demandando hoy Dios en la iglesia? ¿Qué está demandando hoy en tu vida? Y dice aquí claramente: sino que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que le sirvas y que le ames con todo tu corazón y alma. Es lo que está demandando Dios, y tiene tiempo hablando justamente de eso a esta iglesia. A través de los verbos activos: temer, andar, amar, guardar, Dios está hablando a tu vida. Subraya ese versículo y trata de aprendértelo y realmente memorizarlo, que tú realmente tu camino o tu caminar sea eso: estar temiendo al Señor en todo momento, andando en sus caminos, amándolo con todo tu corazón, alma, mente y cuerpo, y que guardes sus mandamientos, que los memorices y que los lleves por obra. Estos verbos, nuevamente el temer, andar, amar y guardar, denotan fidelidad de Dios. Denotan la fidelidad de Dios. Siguiente aspecto de la gracia de Dios es que la vida cristiana descansa en la obediencia. La vida cristiana descansa en la obediencia. Vamos a leer el versículo 16. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué significa? Que los aspectos externos no tienen ninguna importancia. Dios había dado una instrucción al pueblo de Israel que tenían que circuncidarse. Tenían que quitar justamente ese prepucio de su miembro viril. Pero aquí dice que tienes que circuncidar ¿qué? Tu corazón. Realmente tu corazón tiene que estar incircuncidado.
Tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Tiene que estar conectado al corazón de Cristo. ¿Qué es lo que está hoy deteniendo justamente hacer la voluntad de Dios? ¿Saben qué es? La dureza del corazón. Tu orgullo, tu soberbia, porque tú piensas que las cosas que tú estás haciendo están bien. O porque estás minimizando hoy el pecado y piensas que no es tan grave lo que estás haciendo. Cuando a los ojos de Dios todo es pecado. Hay un versículo que me gusta mucho en Santiago que dice que el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Y ese versículo encierra completamente todo. ¿Quién lleva la lectura anual de la Biblia? Que aquí se dijo en la iglesia. ¿Quién la lleva? Pocos. ¿Quién se conecta a las 5 de la mañana de manera constante? Menos. ¡Wow! Pocas manos. Hoy, desgraciadamente, para mucha gente, Cristo es opcional. Hoy no me toca conectarme, pastor, porque salí muy tarde del trabajo y estoy muy cansado. Qué triste que mucha gente piense de esa manera. Es que como hoy tengo mucho trabajo en la escuela, ya no oro, pastor, ya no me levanto a orar como antes, ya no leo la palabra como antes. Es que tengo tantos clientes en mi trabajo que me impide ya tener un tiempo con mi familia orando, leyendo la palabra. Hoy Cristo para muchos se ha vuelto opcional y eso es pecado. El primer aspecto es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesitas llegarán por añadidura. Hoy nuestro corazón tiene que descansar en la obediencia, comprometidos para hacer la voluntad de Dios, porque hoy queremos agradarle a Dios. Porque cuando Dios habló hacia Cristo, donde Él, después de haber subido de las aguas, dijo: Él es mi Hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Y dijimos que somos hoy hijos complacientes de Dios a través de la vinculación en Cristo. Pero tienes que estar vinculado a Cristo, tienes que vivir hoy a Cristo, que Cristo se haga vida en tu vida. Por eso somos cristianos, no solamente de nombre, no solamente de palabra, sino también de hecho. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Cuántos títulos se nombran aquí de Dios? Él es Dios, un Dios temible, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que no hace excepción de personas, un Dios de huérfanos y de viudas. Hoy tenemos una gran bendición, que hemos sido elegidos para ser salvos. Dios te eligió, Dios te escogió. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. Hoy estamos aquí justamente por el llamado que Dios nos hizo. Hoy estamos bajo su propósito, estamos bajo su plan de Dios. Y tienes que sentirte completamente privilegiado de que Dios te haya llamado y estés aquí justamente el día de hoy. Pero no para menospreciar su poder, su señorío, sino para engrandecer justamente su nombre a través de ti. Hoy Dios, si quiere
glorificar a través de ti. Y quiere que tú honres su santo nombre a través de lo que tú haces, de lo que tú hablas, de lo que tú hoy estás haciendo. Si tú me acompañas a Santiago, capítulo 1, y dice aquí Santiago, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está estableciendo justamente lo que es una religión pura. Y una religión pura es aquella que tiene obras que glorifican a Cristo. Esa es una religión pura y sin mancha. Una religión pura y sin mácula, sin mancha, sin pecado. Todo lo que tú estés haciendo hoy tiene que dar un fruto digno para la gloria de Él. Muchas veces se habla de que el cristianismo no es ninguna religión, porque hemos entendido que como tal no es una religión de hombres, es una relación entre el hombre y Cristo, entre Cristo y su iglesia. ¿Qué implica hoy tener esa relación con Cristo? ¿Qué implica? ¿Qué implica para ti tener a Cristo en tu vida? ¿Qué implica? Dar frutos. Dar frutos, ser obediente, ser fiel, ser confiable, ser perseverante, ser constante, servirle. Es lo que implica ser hoy un cristiano. ¿Por qué llama religión pura Santiago? Bueno, porque ha sido limpiada de toda piedad aparente. De nada sirve que sigamos diciendo que somos cristianos cuando realmente es por apariencia y no por convicción. ¿Cuántos conoces tú que son de doble moral? Aquí son de una manera, en la escuela son de otra, en su trabajo son de otra, en su casa son de otra. ¿Eso cómo se llama? Por eso habla justamente Santiago de una religión pura. Y aquí está un ejemplo. Si realmente tú amas a Cristo, tienes que ver por los necesitados. Y pone ejemplos: un huérfano, una viuda. Que también en la carta de Timoteo habla justamente de las que son verdaderamente viudas, no cualquier viuda. Y ahí dice los requisitos para que una viuda sea mantenida a través de la iglesia, pero tiene que reunir esos requisitos de acuerdo a la carta de Timoteo que puso Pablo ahí. Pero si tú hoy ves la necesidad de alguien y está en ti poderla cubrir, cúbrela, es parte del amor de Cristo. Acordemos que hoy estamos esforzándonos por cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Perdonar a quién, al ofensor, ayudar al hermano necesitado, restaurar al hermano caído. Esa es justamente la ley de Cristo. No seas como el escriba, no seas como el levita o como el sacerdote que pases de largo cuando tú ves una necesidad de tu hermano.
Regresamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Esto está hablando de una intimidad, de una relación íntima con Dios. Dios está demandando justamente que vivamos bajo su temor. Dios te ve todos los días, en todo momento, los 365 días del año. Dios te está observando, Dios te está escuchando, Dios está contigo, Él está ahí, Él no se va, nunca te va a dejar solo. Y el temor de Dios es apartarte del mal. Porque bien sabes que el no estar bajo su cobertura, entonces estás fuera, siendo altamente propicio a ser lastimado por Satanás. Alguien que sale de la cobertura de Dios está al margen del diablo, de Satanás. Y lo ves de una manera física. ¿Por qué cercaban a las ovejas? ¿De quién guardaban a las ovejas? De los lobos. De los lobos. Una oveja rebelde, necia, brincaba aquella cerca, se exponía ¿a qué? A ser comida por los lobos. Hoy muchos creyentes han entendido justamente eso. ¿Por qué debo estar mi vida tiene que estar cercado bajo la palabra de Dios? Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando tú vives una vida de esa manera, aseguras una vida de victoria en tu vida, una vida de fortaleza, una vida de consuelo, una vida de dirección, una vida de provisión. Porque has aprendido a estar cercado, guardado, protegido por Él. Cuando tú te sientes protegido por Él, te sientes confiado y nada te falta. Y aunque se levanten demonios, aunque se levanten gente que te quiera lastimar, tú lo tienes a Él y no lo va a permitir. Hemos tenido la experiencia de haber tenido gente mala en nuestra vida que quería hacerte daño, ver cómo la mano poderosa de Dios se levanta como poderoso gigante y no te tocan, porque está justamente Él con nosotros. Eso tienes que aprenderlo. ¿Qué necesitamos hacer? Dice aquí, versículo 20: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Todos hemos visto cómo trabaja Dios, cómo obra Dios en la vida del creyente, de sus hijos. Y vamos a poner un ejemplo claro. Vamos a Mateo capítulo 4. ¿Quién era Jesús a los ojos de su Padre? ¿Quién era Jesús a los ojos de su Padre? Si me acompañas ahí mismo, en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de que Él fue bautizado por Juan el Bautista y subió de las aguas, esa paloma, como símbolo, figura del Espíritu Santo, posó o reposó en Él, justificándolo a Él. Y dice en el versículo 1, capítulo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo tú hoy sabes si eres un hijo amado? Porque un hijo amado busca justamente la ayuda de su padre, la protección de su padre. Voy a bajar el nivel. Un niño pequeño, cuando se siente inseguro o con miedo, ¿a quién busca? A su padre, a su mamá. Y levanta las manos. Levanta las manos. Pregunta: ¿es casualidad? ¿Es coincidencia? Deberíamos justamente hacer exactamente la misma mecánica que es un niño, un hijo. Levantar las manos cuando tú te sientes amedrentado, te sientes inseguro, te sientes con temor, te sientes con miedo. Levanta las manos a donde está nuestro Padre Celestial. Y va a ser exactamente lo mismo que hace una madre, exactamente lo que hace un padre. Te levanta en brazos y te tiene en su regazo. Y ese hijo se siente seguro, se siente amado, se siente protegido. ¿Cómo te sientes tú? Si eres hijo de Dios, tienes que sentirte de igual manera. Aquí el diablo quiso tentar: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo Jesús demostrando ser hijo de Dios? Que dijo: escrito está. Se fue a la palabra de Dios, a la palabra de su Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de él. Y todos tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Cuando tú te sientes amedrentado, temeroso, inseguro, triste, desconsolado, vete a la palabra, vete a las promesas que Dios ya dio para tu vida. Y tenemos más de 3,000 promesas en la palabra para nosotros. Solo falta que tú las conozcas y las creas. Es importante esto, que tú te lleves en tu corazón, si eres hijo de Dios. Satanás quería hacer que Cristo rompiera el plan de Dios en la vida de él. Y es justamente lo que está haciendo Satanás hoy en tu vida: querer romper el plan de Dios en tu vida, apartarte de Dios, meterte en una situación de pecado para que te separes de Dios. Y tienes que mantenerte firme, confiando plenamente en el Señor, que ella te dio el poder, la fuerza a través de su Espíritu para que tú seas victorioso en toda situación de peligro que tú te enfrentes. Pero tú solo tienes que creerlo. Si me acompañas al versículo 10 del mismo capítulo 4 de Mateo, dice, bueno, leemos el versículo 9, dice el tentador: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Acuérdate mucho de eso. ¿A quién le estás sirviendo el día de hoy? ¿A quién tú le quieres servir? Y el servir a Dios es un acto de adoración. Y solo se puede servir cuando estamos dispuestos a hacer su preciosa voluntad. Hoy Dios está hablando justamente a su iglesia y está diciendo lo que tenemos que hacer. Hoy se cantó y se alabó justamente: enséñame a guardar mi corazón. Quiero que mis manos, mis ojos sean guardados para ti. Yo no quiero realmente fallarte en ningún momento de mi vida. ¿Estás orando eso? ¿Te estás esforzando cuando tú te levantas a no fallarle a Dios? A mantener tus ojos y tus oídos castos, puros, limpios, tus pies, tus manos, tu boca. Con la misma boca que tú adoras al Señor y le dices que lo amas y que Él es tu Señor, que Él es el que te sustenta, es la misma boca con la que tú pudieses ofender a tu prójimo.
Tengamos cuidado con lo que estamos hoy. ¿Qué señal estamos mandando a Dios hoy? En el día, en la semana, en el mes, en el año. No puede ser una persona aquí y ser una persona completamente distinta afuera. Hay mucha gente que usa la misma boca con la que adora para maldecir. Y se hace tan natural maldecir, hablar palabras altisonantes, conociendo la verdad, conociendo la luz, conociendo a Cristo. La vida cristiana es una vida que implica mucha responsabilidad, madurez, santidad, obediencia, compromiso, mansedumbre, fidelidad, humildad. Es lo que implica ser una persona creyente en Cristo. Hoy tenemos un Dios de gracia. Y gracias por su gracia que nos permite justamente ir siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Dios, a través de su amor, extiende su gracia proveedora, nos da todo lo que necesitamos sin merecerlo. Esa es su gracia. ¿Tienes salud? ¿Tienes casa? ¿Te puedes mover? ¿Tienes familia? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Tienes trabajo? Es por su gracia. No se te olvide, nadie merecemos nada más que el infierno. Repito, hoy estamos siendo transformados por su amor a través de su gracia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, Pablo lo dijo de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su gracia. Esa gracia se extiende a través de un llamado como apóstol. Esa gracia se extiende a un llamado como pastor. A esa gracia se extiende como un llamado de misionero. Pero todo fue por su gracia. Nada somos si no es a través de su gracia. Sigo leyendo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué significa? Que Pablo estaba dando realmente frutos de conversión genuina y estaba siendo un instrumento útil en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Hoy la conversión, hoy tu conversión, ¿está siendo vana? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿En qué le sirves a Dios? Y no tienes que servirle justamente aquí en la iglesia, donde Él te puso, en la escuela, en ese trabajo, en ese hospital, en ese buffet, en esa empresa. Dios te puso ahí para servirle a Él. ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Cuánta gente has ganado para Cristo en ese lugar donde Dios ya te puso? ¿Cuánta gente llevas en este año? Si le has compartido al menos a una persona el día de hoy, quiere decir que llevas 10 personas en el año ganadas para Cristo. Y si lo multiplicamos por 100 personas, ¿cuántas personas son? Pero si no has hecho nada de lo que Dios manda a que hagas, entonces, ¿qué estás haciendo? Y me imagino que es como aquella persona que es invitada a una fiesta, a un banquete, y solamente va a comer, solamente va a llenar vientre.
Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Mucha gente así va caminando con el Señor. Solamente viene a comer. Y no pone su vida justamente para que Dios la use como Él quiere usarla. Por eso dice aquí Pablo, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quién lo puede decir? ¿En tu casa lo puedes decir? ¿En tu ministerio lo puedes decir? ¿En tu iglesia lo puedes decir? No estoy diciendo que tengas mayores títulos, mayores puestos, mayores promociones. Eso no sirve, eso es temporal. Hoy estás trabajando más que ellos. ¿Estás trabajando más que tus hermanos? ¿O solamente vienes y te duermes? Llegas a su trabajo y dices que trabajas. Pero para Dios no hay servicio. Tú llegas y te sirves a ti mismo. Y a veces usas a Dios para servirte a ti mismo. Y eso no es grato, no es bien a los ojos de Dios, que lo sigas o lo quieras usar a Él para tus propios fines. Mucha gente ora porque quiere pacientes, quiere clientes, quiere que el jefe le suba de sueldo, quiere tener un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro. Y la pregunta que haría Dios, ¿y en todo esto dónde yo gano? ¿Dónde está mi gloria en lo que tú me estás pidiendo? ¿En dónde está? Quiero casarme, quiero tener hijos. ¿Y yo qué gano? Quiero estar en la mejor escuela. ¿Y yo qué gano? Pero cuando tú pides algo para Dios, permíteme esto para ti, Señor. Justamente lo que hizo Ana. Ana pidió un hijo, no para ella, sino para consagrarlo justamente a Él. Y lo hizo. No fue de palabra, lo hizo. Yo no sé cuántas mamás hay aquí esta mañana, pero el hecho que tú digas, ofrendo a mi hijo para servir al Señor y me olvido de que va a estar allá conmigo, ella lo hizo, ella cumplió. Si ha hallado gracia hoy en tus ojos, Señor, permíteme que yo sea madre para consagrarte ese fruto para ti. Y llegó Samuel, ¿cierto? Llegó Samuel, un gran varón de Dios, porque fue entregado justamente con ese propósito, para ser un varón de Dios. Hoy, ¿qué estás haciendo tú? Hoy, ¿qué estás orando? Hoy, ¿qué estás pidiendo? Hoy, ¿qué estás clamando? No estás solo. Nunca vas a estar solo, porque la gracia de Dios siempre estará contigo. Amén. La gracia de Dios siempre estará contigo. Te va a perseguir todos los días de tu vida la gracia de Dios. Teniendo la gracia lo tenemos todo, amados. Cristo era lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Si tienes que ponerte a cuentas, porque a lo mejor hoy solamente disfrutas de las mieles de la salvación, sin retribuir justamente lo que Dios te demanda a tu vida, hoy cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Pídele que te ayude, que te enseñe a hacer su preciosa voluntad en tu vida. Ríndete a Él esta mañana y dile: Señor, quiero que uses mi vida como tú quieras. Usa mi mente, usa mi inteligencia porque es para ti, usa mi capacidad, usa mis dones que son para ti. Tú me los diste a mí para ti, Señor. Es el tiempo para que tú realmente te pongas a cuentas con el Señor. Padre mío, te damos gracias esta mañana por enseñarnos. Qué tan hermoso, Señor, es saber que tienes el cuidado de nosotros. Hemos sido llamados por tu gracia, Señor, a esta salvación que tenemos.
por medio de la fe en ti, Señor. Hoy sabemos, Padre mío, que nos has puesto en un lugar de honra, un lugar de gloria, Señor, porque estás tú aquí. Aquí está tu presencia, mi Dios. Domingo en domingo tú te manifiestas en cada vida, en cada corazón, en cada familia. Y tú permites que hoy caminemos contigo. Perdona, Señor, si has visto en mí rebeldía, necedad, incredulidad, flojera, pereza. Perdóname, Señor. Quítame todos esos demonios que me están siguiendo y que no me permiten ser el instrumento en tus manos que tú demandas. Enséñame realmente a través de tu Espíritu Santo a tener una vida recta, honesta, íntegra delante de ti. Quiero guardar mis ojos, quiero cuidar mi boca, quiero cuidar mis oídos, y que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te glorifiquen y sean guardados irreprensibles a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, cada vida, cada corazón, y dales aún mayor poder y fuerza a aquellos que están esforzando por vivir bajo de tu temor, bajo tu cobertura, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Gracias por darnos la oportunidad hoy de escucharte a ti y saber que hoy tenemos con mucha claridad qué es lo que estás demandando para tu iglesia. Una iglesia santa, apartada para ti, la futura esposa de tu Hijo Jesucristo. Bendice esta semana, que sea plena en ti. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.